Ya. Entonces allí estamos grabando la clase 3 con la aplicación del cálculo integral trabajo. A ver, nosotros normalmente, ¿no? Decimos o utilizamos la letra, ¿no? W para simbolizar el trabajo de una fuerza. Y esa fuerza, al ser multiplicada por una distancia, la denominamos trabajo y la medimos en unidades, ¿no? De fuerza, que serían newtons, y de distancia, que serían metros, ¿no? El newton metro. O también podemos utilizar la unidad del julio para determinar el trabajo. Pero digamos que nos quedamos con el newton metro, fuerza por distancia, que en realidad ustedes en física ya la habrán estudiado como la fuerza como un vector multiplicado por la distancia, ¿no? Que sería el desplazamiento en la X, también como vector. Perdón, el producto del trabajo es de escalar, ¿no? Por sería. Producto escalar. Bueno, nosotros vamos a tener una interpretación diferente en el cálculo integral respecto de lo que es el trabajo. Nosotros lo que queremos aplicar el cálculo integral es para determinar cuál es el trabajo que se genera para mover un objeto desde un punto A hasta un punto B. Entonces, para mover este cuerpo y poder trasladarlo de aquí a acá, es necesario que utilicemos una fuerza. Pero nosotros no vamos a suponer, ¿no?, que esta fuerza que yo voy a aplicar aquí es una fuerza de tipo constante. Lo más común es de que la fuerza cambie, de que la fuerza sea una variable, de que la fuerza dependa del lugar en donde se está aplicando. Por ejemplo, para mover este cuerpo aquí, yo necesito aplicar una fuerza distinta para aquella que utilizaré cuando el cuerpo ya se encuentre, digan ustedes, aquí. Y esa fuerza será diferente para mover a este cuerpo hasta esta ubicación de acá. Entonces, esta fuerza voy a hacer que sea variable y que dependa de la posición en la que se encuentra. A eso le voy a denominar una fuerza que depende del lugar en donde se encuentre, una f de x. Para poder hacer el análisis de esta fuerza a lo largo de esta trayectoria desde A hasta B, ¿no?, me bastará estudiar qué pasa con esa fuerza en una trayectoria específica. Es decir, supongan ustedes que el cuerpo se va a mover desde aquí, su centro, hasta aquí. Es decir, le quiero mover desde un punto x sub i menos 1 hasta un punto x sub i. Eso hará que el cuerpo transite una longitud pequeña, que la voy a denominar, o que sería la resta entre esta y esta, ¿no? Le voy a denominar delta x sub i. Y que el punto medio de esta trayectoria, ¿no?, ya lo he determinado yo algunas veces, ¿no?, como psi sub i. Entonces, aquí están todos los elementos de la partición, pero lo que antes era una curva, ¿no?, a la que yo denominaba una f de x, ahora es una fuerza a la cual la voy a denominar con la f mayúscula, pero que también depende de la posición donde se encuentre el objeto. Por lo tanto, aquí en este pequeño tramo, yo no voy a encontrar un trabajo, ¿no?, total, sino un trabajo parcial. Y ese trabajo parcial sería justamente el trabajo sub i. Ese trabajo sub i estaría dado por la fuerza que se aplica al objeto en ese momento. Y la fuerza que se aplica al objeto en ese momento, no es ni la de la partida ni la de la llegada,
sino es la partida que tiene en el punto medio del trayecto, de este pequeño trayecto que tiene. Es decir, sería una fuerza en el punto C sub I. Y esto le voy a multiplicar, ¿no?, por la distancia que recorre en este pequeño trayecto. La distancia que recorre en este pequeño trayecto es delta X sub I. Para irse desde X sub I menos 1 hasta X sub I, este es el trayecto que recorre. Estoy tomando la fuerza y la distancia como un escalar, o como dos escalares, no como vectores. ¿Por qué? Porque para yo poder hacer estas interpretaciones, necesito que el cuerpo se mueva en línea recta. Y como se mueve en línea recta, siempre voy a poder asentar los movimientos sobre los ejes horizontal, aunque también podría verificar qué es lo que ocurre en el eje vertical, sea arriba, sea abajo. Muy bien, entonces los voy a manejar como escalares porque van a llevar la misma dirección, pero la fuerza la voy a considerar como variable. Eso me permitirá hallar el trabajo, que sería el límite de una partición delta, con una partición delta tendiendo a 0 de una suma desde igual a 1 hasta el infinito, del producto de estos dos valores, que sería la fuerza en el punto C sub I y la distancia que recorre. Esto me permite escribir ya el trabajo en forma de una integral, desde el inicio al final del recorrido. Comienza en A y termina en B, entonces es la integral desde A hasta B. De la f de C sub I, que es el recorrido sobre el eje X. Por lo tanto, sería la fuerza, ¿no?, que depende de la posición X, multiplicado por el delta X sub I, que sería el de X, esa pequeña distancia. Así, de simple, podría establecer el trabajo de una fuerza variable. Si es que la f de X se convierte o es igual a F, y esa fuerza, en lugar de ser variable, es constante, el problema es especialmente sencillo de resolver porque esta f se haría constante y saldría de la integral. Es decir, de una vez podría dejar resuelta esa situación muy particular en la que el trabajo sería la integral entre a y b de f por dx, siendo f una constante, una fuerza constante. El trabajo sería entonces la fuerza por la integral entre a y b de x, y esto sería la fuerza por la integral de dx, que sería x entre a y b. Y el trabajo podría quedar expresado como la fuerza multiplicado por el valor de b como punto de llegada menos el valor de a como punto de partida. Esto dejaría ya resuelto el problema del trabajo con una fuerza constante. Ahora, lo más probable es que ocurra esto. Y esto va a ocurrir para situaciones en las que voy a tener múltiples posibilidades de aplicación, porque una fuerza variable, ¿no?, puede presentarse de distintas formas. Vamos a ver hoy día solamente dos, ¿no?, y que dejaríamos unas dos adicionales pendientes para el día viernes y para hacer alguna práctica también. A ver, vamos con una aplicación que se puede hacer de una fuerza variable expresada por lo que ocurre con un resorte helicoidal. Supongamos ahí. Este resorte helicoidal puede estirarse siempre y cuando se aplique una fuerza. Pero esa fuerza, ¿no?, es proporcional a la distancia que se le
estire o al cambio de posición que se produzca por el hecho de aplicar esta fuerza. Ese cambio de posición viene determinado por una proporcionalidad al elongamiento a lo largo. Voy a suponer que perdón. Voy a suponer que este es del eje X y este es del eje Y. Entonces esta fuerza va a ser proporcional a la elongación que se haga de este objeto. No, a ver, voy a poner el estiramiento, ¿no? Desde aquí hasta acá. Pero el eje X que continúe hasta acá. Entonces el elongamiento va a ser desde A hasta B. Esta longitud de X que se prolongue el resorte, ¿no? Va a ser proporcional a la fuerza que yo aplique. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estiran un resorte, ¿no? Entre más lo estiren, más fuerza tienen que hacer. Eso quiere decir que la fuerza es proporcional a la distancia. Entre más distancia, mayor fuerza. Esa es la ley de Hooke. Entonces, esa ley de Hooke, ¿no? Queda expresada como una ecuación cuando se cambia el proporcional por la constante K, que es la constante, ¿no? De elasticidad del resorte, multiplicado por el elongamiento X. Si ustedes se fijan, esta fuerza al ser igual a K por X ya es una función que depende del valor de X de la elongación. Una fuerza que depende de la elongación dada por el valor de K por X. Esta es la ley de Hooke. Teniendo esto entonces, ¿no? El análisis que habría que hacer es en un pequeño delta X sub I en el punto C sub I. ¿Qué es lo que ocurre? En ese punto, el trabajo que se haría para llevar el resorte desde aquí hasta acá sería un trabajo sub I, dado por la F de X en C sub I, que sería la F de C sub I, multiplicada por esta longitud que sería delta X sub I. Eso quiere decir que el trabajo es el límite con la partición delta tendiendo a 0 de la suma desde igual a 1 hasta el infinito de la F de C sub I por delta X sub I. Y el trabajo es la integral desde que el resorte está en reposo hasta su punto máximo de estiramiento, desde A hasta B, por la fuerza que depende de X, en este caso sería, bueno, lo voy a poner así todavía, por delta X sub I, que sería de X. Eso quiere decir que el trabajo es igual a la integral entre A y B, ¿no? De la F de X, que es igual a KX por D. Por lo tanto, esto de aquí puedo resolver ya completamente, porque K es una constante y sí que puede salir de la integral. Es decir, el trabajo es igual a la integral, perdón, a K por la integral entre A y B, de X al cuadrado, pues de X, que integrado sería K por X al cuadrado sobre 2, ¿no? Ya como integral, entre A y B. O sea, el trabajo es igual a K por B al cuadrado, ¿no? K que multiplica a B al cuadrado menos A al cuadrado, todo dividido para 2. También podría decir que W es 1/2 de K por B al cuadrado menos A al cuadrado. Este sería el trabajo que realiza un resorte, ¿no? Desde su punto de reposo hasta su máximo estiramiento B. Esa sencilla aplicación, ¿no? Cuando se trata de fuerzas variables o que dependen de su posición.
Veamos otra. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Profe, Sí, ¿y si comprimo el resorte? ¿O no exactamente puedo? al revés. La integral sería, ¿no es cierto?, desde B hasta A. Y al cambiar esto, lo que haría es cambiar el sí. Es decir, el trabajo sería negativo. Exactamente lo mismo, ¿no? Pero el trabajo iría desde, ya no desde A hasta B, sino desde B hasta A. Porque B sería la compresión, donde termina el resorte, y A es la posición original, ¿no? De X de X. El resultado de esto sería esto cambiado, o bien con el signo cambiado. Sería menos K, que multiplica, o sea, a ver, menos K sobre 2, porque era la integral de esto se hace un medio, ¿no? Ya integrado y sustituido, sería un medio de K por B al cuadrado menos A al cuadrado. O lo que es lo mismo, K sobre 2, integral de A al cuadrado menos B al cuadrado. En otras palabras, cuando le estiro, ¿no? Cuando le estiro, yo tengo que aplicar una fuerza y tengo que generar trabajo. Cuando le comprimo, tengo que aplicar una fuerza y tengo que darle trabajo que el resorte me lo va a devolver cuando regrese a su punto original. Cambiaría el signo, esa sería la respuesta. Hay algunas aplicaciones bastante útiles. Vamos a hacer una que es un poquito más elaborada. Concéntrense un poquito, no demora mucho, pero si se pierden van a tener muchas dudas y esta es una aplicación muy importante porque se refiere al trabajo que hacen las máquinas. Supongamos que tienen ustedes aquí un cono invertido que termina siendo un depósito de algún líquido, supongamos agua o aceite. Y supongamos que el líquido no está rebosando en el recipiente, sino que se encuentra, ahí está, el espejito de agua del depósito se encuentra aquí. Y lo que se me propone es que yo bombee toda esta agua de aquí hasta la parte alta. Para yo poder hacer eso, necesitaré, ¿no? Seguramente, ¿no? Tal vez alguna plataforma, algo, y tener aquí, supongamos, una bomba con una manguera para poder sacar esa agua. Puedo sacarle también más de arriba, pero basta que le saque hasta esta parte del depósito es suficiente para poder disponer del agua hacia abajo. Esto por vasos comunicantes, por gravedad, ¿no? Ustedes saben que el agua, una vez que llega o ya puede fluir, ¿no? El agua ya se desliza sin necesidad de que yo haga trabajo. Pero para que yo pueda sacar el agua desde aquí hasta la bomba, sí que necesito hacer trabajo con la bomba para que esto pueda salir, ¿no es cierto? Supongamos que conecto aquí una manguera. Entonces la bomba lo que va a hacer es absorber el agua y botarla por aquí. Pero para botarla por aquí ya no hace trabajo. El trabajo hace para que llegue hasta aquí. ¿Y por qué hace trabajo? Porque el agua tiene un peso. Y como el agua tiene un peso, tiene que ser trasladada a una distancia determinada. Y el peso, ustedes saben que es una fuerza. Es la masa por la gravedad. La masa de esta cantidad de agua multiplicada por la gravedad que tiene que vencer desde
donde se encuentre el agua hasta la bomba. Claro que la manguera tendrá que venir, ¿no es cierto? Succionando desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Bueno. A ver, para poder hacer este análisis voy a hacer una suposición que puede no parecer tan evidente de inicio, pero que luego verán que es muy necesaria. Normalmente nosotros trabajamos los ejes coordenados de esta forma. Aquí colocamos X y aquí colocamos Y. Para poder hacer este problema o este tipo de problemas en los que los recipientes están hacia abajo, es más conveniente rotar el eje de rotación, ¿no? Con el eje de rotación en el origen, rotarle, como digo, este eje coordenado 90 grados. Para que el Y venga donde está X y el X se vaya a donde está el menos Y. Es decir, este 90 grados para que este se vaya a 90 grados. Acá termina estando la Y y esta X termina estando hacia abajo. Es decir, este le convierto en el positivo de y este que está hacia abajo le convierto en el positivo de X. Es como que tuvieran que girar la cabeza, ¿no? Para verle esto, este como positivo y este como positivo. Ya, eso vamos a tener que hacer de inicio por lo menos, hasta que ya le puedan dominar el método para poder hacer esta aplicación. Luego tal vez ya puedan directo coger y hacerlo sin necesidad de cambiar los ejes, considerando este como un menos Y, por ejemplo. Pero de pronto hagan esto porque si no, ya el análisis ya es complicado, peor complicarle aún más con los signos. Bueno, yo voy a tomar, en lugar de suponer que puedo llevar toda esta agua de contado arriba, voy a suponer que la voy a ir llevando poco a poco, es lo más común. Es decir, si en ese momento la manguera está absorbiendo desde aquí, ¿no? Voy a suponer que está aquí un pequeño diferencial. Bueno, un delta sería de inicio. Un delta de agua que va a estar representada por un disco circular. Y ustedes saben que los discos se forman cuando se toman plaquitas pequeñas, ¿no? De planas, ¿no? Que se hacen rotar en torno al eje. Entonces, supongan que hacen aquí una partición, considerando que esta de aquí es una función. Esta función de aquí sería la función, ¿no? La f de x, la f de x, que simboliza la recta, que es la directriz del cono. Entonces, yo puedo calcular la función, ¿no? De esta recta, la f de x. Y puedo hacer una partición, considerando que, como aquí está el eje x, la distancia desde aquí hasta aquí es x sub i menos 1, y la distancia desde aquí hasta acá es x sub i. De tal manera que el punto medio es psi sub i, y la altura de este punto es f de psi sub i. Hago esa partición para poder tomar un pequeño disco de agua. Así. Este pequeño disco de agua es el que en ese momento del ejercicio se está succionando, ¿no? Desde a ver, disculpen chicos. Les decía que este pequeño disco de agua
es el que en ese momento se está succionando desde aquí, ¿no? Hasta la parte de arriba. En este momento se está tomando desde aquí y tengo que hacer el trabajo para llevarle desde aquí hasta acá. ¿Cómo puedo sacar este volumen de agua? Este volumen de agua, ¿no? Este pequeño volumen de agua, va a estar dado por el volumen subí del disco. Y el volumen subí del disco, ustedes saben que es pi por el radio al cuadrado. El radio es la distancia desde aquí hasta acá, es decir, la f de psi sub i al cuadrado, radio al cuadrado, multiplicado por esta pequeña altura. Y esta pequeña altura de aquí, desde x sub i menos 1 hasta x sub i, no es más que la delta x sub i. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el volumen con el trabajo? No sé si el volumen tenga que ver con el trabajo, pero el volumen sí tiene que ver con la masa. Porque la masa es igual, ya vimos, ¿no? La masa es igual a la densidad por el volumen. Acuérdense que la densidad no es más que la masa dividida por el volumen. Por lo tanto, la masa es densidad por volumen y la masa sub i, habíamos visto, ¿no? Que es igual a, en este caso, la densidad por el volumen sub i. Entonces, sí tiene sentido calcular el volumen sub i. Pero ¿y qué tiene que ver la masa con el trabajo? Parece que todavía no mucho, pero la masa sí que tiene que ver con la fuerza. Ustedes saben que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero el peso, que es la fuerza que ejerce la masa, está motivada por una aceleración que se denomina gravedad. Es decir, el peso no es más que la masa por la gravedad. Entonces, una fuerza está dada por el peso. Es decir, el peso de esta cantidad de agua, ¿no? Es la fuerza que hace que esta agua quiera irse para abajo. Por lo tanto, yo tengo que equilibrar esto para tomar esto, equilibrarlo y luego llevarlo hacia arriba. Entonces, este es el peso que hay que equilibrar. El peso de todo no me interesa por el momento. Lo que me interesa es el peso de este disco de agua. Este disco de agua tiene un peso sub i, que estaría dado por la masa sub i, por la gravedad, que es una constante. Entonces ya tengo el peso, que sería la fuerza. ¿Y qué tiene que ver la fuerza con el trabajo? Que me bastaría multiplicar por la distancia, ¿no? Para saber cuál es el trabajo sub i que hace este peso sub i. Este peso sub i tendría que multiplicarse por una distancia para poder saber el trabajo que realiza esta máquina. A ver, ¿cuál es la distancia que tiene que recorrer este pequeño disco de agua para llegar a su destino? Tiene que irse desde aquí, tiene que subir, pero llegar aquí no es suficiente, tiene que seguir y llegar hasta la parte de arriba. Tiene que llegar hasta acá. Entonces tiene que recorrer una distancia que yo puedo medir desde este, que sería el origen, hasta el punto medio donde está el disco. Y el punto medio donde está el disco es psi sub i. Por lo tanto, la distancia desde aquí hasta acá es psi sub i, que sería la distancia hasta el eje de aquí, que representa el eje y. Esa es la distancia que tiene que recorrer este disco de agua, psi sub i. Por lo tanto, el trabajo sería P sub i, que sería M sub i por G, por psi sub i.
Voy a seguir acá porque aquí hay una sombra. El peso, no, perdón, el trabajo sería la masa sub I por la gravedad y por C sub I. Pero la masa sub I es ρ por B sub I. Entonces, en lugar de poner N sub I, tendría que poner ρ por B sub I, multiplicado por la gravedad y multiplicado por C sub I. Estoy recomponiendo la fórmula hasta la partida. La densidad por el volumen sub I, pero el volumen sub I, ¿no? Es igual a pi por f de C sub I al cuadrado por delta X sub I. La densidad por B sub I, que sería pi por la f de C sub I al cuadrado por delta X sub I. Ya tengo el volumen sub I, que tendría que multiplicar por la gravedad y por C sub I. Entonces, el trabajo sería este de aquí. Voy a reorganizar lo que son constantes. Serían pi por densidad, por gravedad, por C sub I, por f de C sub I al cuadrado, por delta X sub I. El trabajo total sería la suma. El límite con la partición delta, tendiendo a 0, de la suma desde I igual a 1 hasta el infinito. ¿No? Desde el inicio hasta el final, ya vamos a ver qué sería ese inicio y final. De, según esto, C sub I, f de C sub I al cuadrado por delta X. El trabajo sub I. A ver, el trabajo total ya estoy haciendo, ¿no? El trabajo total entonces estaría representado por una integral. Desde que inicia la succión hasta que termina. Y la succión no puede iniciar donde no hay agua. La succión tiene que empezar donde comienza el agua. El agua comienza, como este es el eje positivo X, la succión comienza en A y termina cuando la manguera haya tenido que bajar y succionar todo el agua de aquí, ¿no? Desde A hasta B. O sea, si coge el agua y se lleva todo desde aquí y va chupando el agua hasta acá, por lo tanto, ha cumplido el objetivo de llevar todo el agua hasta la bomba. Es decir, el agua va solamente desde A hasta B. Y los discos de agua que suben sí cubren todo el recorrido y eso está dado por sí sub. Ya, las constantes quedaron fuera, ¿no? Me olvidé de ponerles aquí, voy a ponerles pi, densidad, gravedad. Y a reescribir esto para poner las constantes fuera. Pi, densidad y gravedad quedan fuera de la integral. La C sub I, ¿no? Está desde aquí hasta acá. Por lo tanto, representa la variable a lo largo del eje, que sería X, multiplicado por la f de C sub I, que sería la f de X elevada al cuadrado. La f de X no es ninguna fuerza, sino es la directriz del cono. No olviden que la fuerza es la F mayúscula, pero aquí la fuerza estuvo representado por el peso. F de X al cuadrado multiplicado por este valor de aquí, que sería D. Ese sería el trabajo que hay que hacer para llevar esta cantidad de líquido hacia una bomba para que la bote fuera del depósito. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? Podría ser una máquina, ¿no? Pero si tengo otra forma de sacar el agua de aquí, el trabajo no va a ser distinto. Podría pensar que esta agua puedo sacar también con baldes, por ejemplo.
o puedo sacar de poco a poco. Entonces, este disco de aquí representa el volumen que llena un balde, por ejemplo, o que llena un recipiente con el cual yo voy sacando el líquido, porque tendría que empezar acá arriba y poco a poco seguir sacando el agua hasta llegar abajo. Pero aunque lo haga con baldes o con algún otro recipiente, igual tengo que hacer un trabajo para poder llegar a la parte alta. Si el agua no está en la parte alta, no puede desparramarse o, o, o distribuirse, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer ese trabajo sí o sí, con lo que sea, y esta es una medida de ese trabajo. Esa sería la aplicación de fuerzas variables a lo largo de las distancias. Y eso es lo que tendríamos que repasarnos para poder hacer una retroalimentación de esto y más práctica, una profundización el día viernes. No sé si tienen alguna pregunta de este análisis. A ver, entonces, vamos a hacer un deber, ¿no? Una tarea, déjenme ver. Vamos a hacer una tarea que le vamos a denominar tarea 4. Vamos a hacer una del resorte y otra de este tipo, pero en un recipiente más simple, que tiene una función mucho más fácil. Vamos a ver que lo puedan hacer. Y como el jueves es un día de práctica, les voy a orientar respecto de la resolución, ¿no? De ejercicios que tienen una complejidad mayor que esta. Pero por ahora les voy a mandar uno que es mucho más fácil que ese para que puedan plantear esta íntegra. A ver, el primero, ¿no? Van a hacer el ejercicio 9 de la página 535 del libro de Leighton. Este de aquí se refiere a un resorte en estiramiento, el que ya hicimos. Pero aquí ya les da cuánto vale la constante y cuánto se estira, ya para que haya un valor en Newton metro ya establecido. El 11, asimismo de la misma página, es un ejercicio que hace lo que me habían preguntado, ¿y qué pasa si el resorte se comprime? Y el tercero, vamos a hacer el ejercicio número 13, asimismo de la misma página, para que puedan ver cómo pueden hacer para sacar el agua de un recipiente recto, ¿no? De una caja. Ya ahí están las medidas y todo. Entonces, asimismo, le centran, ¿no? Ponen el eje X hacia abajo y sacan esa agua. El análisis es muy similar a este, lo que cambia es la función. La función que no es la directriz de un cono, sino es del lado de una caja. Yo les mandaría esta tarea, ¿no? Con los ejercicios que hay que hacer en la foto para que ustedes puedan revisar y hacer. Eso en cuanto a esta aplicación que le vamos a ver en dos partes, ¿no? Hoy día hemos hecho la mitad y como les digo, el día jueves haremos la segunda mitad. No sé si tienen dudas. Disculpe, profe, ¿puede volver a lo anterior, a la hoja anterior de la clase, ¿Al por favor? resorte? Sí. Ya. La parte de abajo le puede poner en la luz, profe.
Gracias, profe. Ah, quería acabar de tomar nota. Tomar fotito, profe. Ah, bueno. Y ayer les mando las fotos también de la clase. Listo, chicos, entonces. Eso sería. Hasta aquí sería la grabación.